En Dosis Curiosa, solemos hablar de misterios del universo, pero hoy hablaremos de un terror mucho más terrenal. Este 1 de marzo de 2026, el mundo se ha despertado con una noticia que cambia la historia. Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, ha muerto. No era el presidente, no era un simple político, era algo mucho más parecido a un monarca absoluto, con poder divino sobre 90 millones de almas. Su muerte abre una caja de Pandora que podría arrastrarnos a un conflicto global. Pero para entender el abismo al que nos asomamos hoy, tenemos que viajar al pasado y descubrir los oscuros secretos de cómo un simple clérigo, amante de la poesía, se convirtió en el hombre más temido de Medio Oriente. Para entender la mente de Jamenei, hay que entender el dolor. En los años 60 y 70, Irán era gobernado por el Shah, un rey apoyado por Occidente que vivía en el lujo absoluto. Pero debajo de ese lujo, operaba la Savak, una de las policías secretas más brutales y temidas de la historia moderna, entrenada por la CIA. Jamenei era entonces un joven religioso y opositor. Fue arrestado 6 veces por la Savak. Pasó meses en confinamiento solitario en prisiones subterráneas, donde la tortura física y psicológica era el pan de cada día. Piénsalo por un segundo. El hombre que durante décadas ordenaría el encierro y la tortura de miles de disidentes, aprendió esas mismas tácticas, sufriéndolas en su propia piel. Fue en esas celdas oscuras y húmedas donde su odio hacia Occidente se calcificó. Cuando la revolución de 1979 derrocó al Shah, Jamenei no solo quería gobernar, quería venganza. Llegamos a 1981, el dato oculto que muchos pasan por alto. Si buscas cualquier video reciente de Jamenei, notarás algo extraño. Su brazo derecho está siempre inmóvil, casi escondido debajo de su capa. El 27 de junio de ese año, Jamenei daba un discurso en una mezquita de Teherán. En la mesa, frente a él, un supuesto periodista colocó una grabadora de casete. Parecía inofensiva, pero en su interior, los circuitos habían sido reemplazados por explosivos de alta potencia, con un mensaje grabado en la carcasa: un regalo para la República. La explosión destrozó la mezquita. Jamenei fue llevado al hospital prácticamente muerto. Sus cuerdas vocales estaban dañadas, sus pulmones colapsados y los nervios de su brazo derecho completamente seccionados. Sobrevivió de puro milagro. Para cualquier otro, esto sería el fin de su carrera. Para él, fue su coronación. El régimen lo usó como propaganda. Era el mártir viviente, el líder tocado por la mano de Dios al que ni las bombas podían matar. 8 años después, el fundador de la República Islámica muere. Y aquí viene la mayor conspiración de la historia de Irán. Jamenei no tenía el rango religioso necesario para ser el líder supremo. Era un clérigo de nivel medio. Pero mediante alianzas secretas, favores políticos y un cambio exprés en la constitución a puerta cerrada, Jamenei se hizo con el trono absoluto. Y una vez en la cima, construyó un imperio del terror. Sabía que los ejércitos regulares pueden rebelarse, así que potenció una fuerza paramilitar paralela, la Guardia Revolucionaria y su temible Fuerza Quds. Mientras el mundo occidental miraba a los presidentes iraníes, Jamenei era el verdadero titiritero moviendo los hilos en las sombras. Financió milicias, armó facciones en Líbano, Yemen, Irak y Siria. Creó el llamado Eje de la Resistencia. Su objetivo no era solo proteger a Irán, era crear un anillo de fuego alrededor de sus enemigos. Pero nada generó más terror existencial en el mundo que su obsesión nuclear. Bajo las montañas de Irán,
en instalaciones secretas como Fordow, impenetrables para las bombas convencionales, Khamenei ordenó enriquecer uranio a niveles peligrosamente cercanos a los necesarios para un arma atómica. Esto desató una guerra invisible. Ciberataques como el famoso virus Stuxnet, asesinatos de científicos nucleares iraníes en plena calle con ametralladoras controladas por inteligencia artificial. Una guerra fría cibernética de la que nosotros, la gente común, no vemos ni el 1%. Y mientras desafiaba al mundo, dentro de su país construyó una prisión digital. Cuando el pueblo iraní se levantó en protestas masivas, como la Revolución Verde o las movilizaciones por Mahsa Amini en 2022, Khamenei simplemente presionaba un botón. Apagaba el Internet en todo el país, sumiendo a la nación en la oscuridad digital, mientras sus fuerzas de seguridad hacían desaparecer el problema. Lo que nos lleva al día de hoy, febrero de 2026. A pesar de búnkeres, anillos de seguridad y décadas de paranoia, el fin le llegó desde el cielo. En medio de la máxima tensión histórica en Oriente Medio, el hombre que sobrevivió a la Savak y a una bomba en su atril, no pudo sobrevivir al letal ataque que acabó con su vida en su propio complejo. La noticia ha provocado un shock sísmico. Irán ha declarado 40 días de luto. Las calles están llenas de lágrimas de sus fanáticos y, en el más absoluto secreto, suspiros de alivio de sus detractores. Pero aquí radica el verdadero terror. Khamenei gobernó dividiendo a sus subordinados para que nadie fuera más fuerte que él. Al morir repentinamente, no hay un heredero claro. ¿Tomará el poder su hijo, Mojtaba Khamenei? ¿O la temible Guardia Revolucionaria dará un golpe de estado militar, tomando el control total de los misiles y las centrifugadoras nucleares? El arquitecto del Medio Oriente moderno ya no está. El sistema nervioso central de un imperio del tamaño de Europa Occidental se ha quedado sin cabeza. Y en el vacío de poder de regímenes tan autoritarios, lo que suele seguir no es la paz, sino la sangre. Estamos viendo el principio de una nueva era de libertad para el pueblo iraní, o el detonante de la Tercera Guerra Mundial.